Hoy vamos a ver toda la verdad sobre el peso muerto y además expondremos a una de las personas que más lo ha criticado, un profesional que pese a ser de los que más años de experiencia y autoridad tiene en el sector, acaba actuando como el matón del patio, recurriendo a insultos e increpando consistentemente a cualquier profesional que le lleve la contraria. Pero no seremos nosotros los que le expongamos, serán los datos. Y si te quedas hasta el final del vídeo no solo despejarás todas tus dudas, sino que además verás uno de los zascas más grandes de todo Internet. Vamos a verlo. Mi nombre es Víctor, soy fisioterapeuta y trabajo 100% online y ayudo a cientos de personas a que se recuperen de sus lesiones, de hombro, de cadera y por supuesto dolores lumbares que incluyen hernias, entre otras lesiones. Consiguiendo además que no solo reduzcan su dolor, sino que además puedan reincorporarse a sus trabajos y que por supuesto sigan progresando en el gimnasio mientras se recuperan. Sí, pauto peso muerto en el tratamiento de hernias. Tengo una formación con cientos de alumnos, tanto fisioterapeutas como entrenadores, que son de lo más top del sector. Y hoy veremos cómo afirmaciones del tipo pesos muertos puede conducirte a un pinzamiento, puede conducir a simples molestias en la espalda. Es un ejercicio extremadamente peligroso. Que las sentadillas son terriblemente peligrosas, muy peligrosas. No están apoyadas por la ciencia. Es decir, en su mayoría son sesgos y falacias. Eres un mentiroso. Uno de los argumentos favoritos de Iron Masters para defender que el peso muerto es lesivo es el siguiente. Argumento 1. Hay muchos casos de gente que se hace daño haciendo peso muerto. Esto no es casualidad. Si fuera casualidad, sería un caso. Y no es así, señores. Está pasando todos los días. Estoy yo aquí ahora mismo señalando a la mesa con mis dedos y hay gente que se está levantando de un peso muerto diciendo: será normal. Es que esta molestia... Pero, ¿es realmente el peso muerto lo que te hace daño? Las investigaciones nos muestran cómo tanto personas que hacen otros deportes como la población general se lesionan bastante y suelen tener dolor en la región lumbar, siendo además la principal causa de discapacidad. Pero importante, aunque no hagan peso muerto. La pregunta, por lo tanto, sería: ¿aumentará el peso muerto estas cifras normales? Otras investigaciones se centraron específicamente en el powerlifting, un deporte en el que se realiza y mucho el peso muerto, y donde además se realiza con alta frecuencia y altas intensidades. Y los resultados nos muestran cómo no es más frecuente que este tipo de atletas tenga dolor lumbar que la población general o que la de otros deportes. El problema es que el riesgo de tener dolor lumbar, independientemente de lo que hagas, ya es muy alto. Desgraciado. Porque es un desgraciado. Pero antes de nada, ¿qué es esto del dolor lumbar y cuál es la causa? ¿Por qué te duele la espalda? Lo más importante es que entiendas que no hay una causa específica. Y aunque hay personas como Iron Master que quieran señalar una causa, porque esto evidentemente llama la atención a la hora de subir contenido en redes sociales, los investigadores y profesionales más serios están de acuerdo en que no hay una causa concreta. Y en esta imagen te muestro la cantidad de variables, de determinantes y de posibles causas que pueden generar un dolor lumbar. Pero aparte de simplificar, ¿qué otro error está cometiendo Iron aquí? Imagina que tú y yo, en vez de querer analizar a gente que hace peso muerto, vamos a analizar a ajedrecistas. Y pasando unas encuestas, resulta que el 35% ha padecido un dolor lumbar en el último año. Este, como veíamos en investigaciones anteriores, es el porcentaje normal, llegando así incluso más bajo que la población general. Siguiendo el razonamiento de Iron, ¿esto podría ser suficiente para decir que el ajedrez causa dolor lumbar? Pues sí, siendo coherente con su argumento, efectivamente, sin lugar a dudas. Si alguien te recomienda jugar al ajedrez es que quiere partirte la espalda. La realidad, en cambio, es un poco diferente. Deberías ahora mismo, estar avergonzado. Avergonzado. Argumento 2. Kapanji dice que hacer bisagras daña tus discos. Otro de los argumentos fetiche de Iron Masters es que cuando realizas cualquier tipo de bisagra de cadera, esto incrementará enormemente las cargas que reciben tus discos, concretamente los lumbares. Esto es así, es fisiología pura. El experto que determinó esto lo hizo experimentalmente y sus tratados llegan hasta la actualidad. La carga que soporta el núcleo sería entre 280 y 720 kilogramos, pudiendo incluso llegar a los 1200 kilogramos. Para estos argumentos se basa en los libros de Kapanji, que son un clásico. Lo típico con lo que uno se inicia en biomecánica, lo puedes encontrar en las bibliotecas, muy utilizados en las universidades, pero no siempre todo lo que se muestra en las universidades es el material más actualizado. Aún así, en este caso concreto, efectivamente, por simple física,
según nos inclinamos hacia adelante, vamos a incrementar las cargas sobre estos discos. Pero debemos ir un poco más allá. El argumento más importante lo basa en ciertos estudios que se realizaron en las últimas 2 décadas del siglo XX y la primera del siglo XXI, que evidenciaron que cuando se aplican cientos o incluso miles de repeticiones de flexoextensión con cientos o miles de newtons de fuerza a discos intervertebrales sin descanso, estos discos acababan por degenerarse, llegando incluso a herniarse, a que el contenido del disco saliera hacia afuera. ¿Qué sucede? Pues que si se hubiera leído los estudios, y no solo su mención en algún libro, habría visto que estos estudios se realizaban con discos aislados de cadáveres, en gran medida de animales muertos. Becerro descerebrado, energúmeno. Pero ¿estos resultados serían aplicables a personas vivas como tú y como yo? Personas que descansan, que duermen, que tienen una columna completa, con masa muscular, ligamentos. Pues esto no es algo que nos preguntemos tú y yo. Ya lo hicieron muchos investigadores en su momento, que empezaron a barajar la hipótesis de que la genética era una variable mucho más importante que la carga aplicada sobre la columna a la hora de estimar la degeneración o el riesgo de padecer hernias. Para resolver esta incógnita, un grupo de investigadores tuvo una genial idea. Realizaron un estudio increíble, el estudio de los gemelos, llegando a estudiar enormes cantidades de gemelos de diferentes localizaciones. Y te preguntarás, ¿por qué gemelos? Básicamente porque tienen la misma genética, pero tendrán diferente contexto. Unos realizan deportes con cargas ligeras, otros con cargas pesadas, otros son sedentarios, unos fuman, otros no. Y atento a lo que descubrieron. La carga tanto laboral como deportiva mostró un efecto bajísimo en comparación con el resto de variables en la degeneración de los discos. Y ojo, la genética y la edad se coronan como las variables más importantes de todas. Y otra de las variables, como el tabaquismo, siendo aún más importante que la carga externa. Sí, fumar produce más hernias que el peso muerto. Pero esto revolucionó la comunidad científica y por eso no es un estudio aislado, sino que muchos le siguieron. Muchos investigadores decidieron hacer lo mismo. Y para sorpresa de nadie, los resultados fueron similares. Pero tranquilo que lo mejor está para el final. Y suscríbete, eso sí, si todavía no lo has hecho. Argumento número 3. El disco no se adapta, solo va a peor. Como último argumento, Iron nos señala que el disco no se adapta, que eso es una gran mentira y que solo puede ir a peor. La única adaptación que hay en el disco es negativa, deshidratación, y positiva, rehidratación. No se adapta. En resumidas cuentas, que solo tiene agua, colágeno, mucopolisacáridos y que no tiene ni nervios ni vasos sanguíneos. La única adaptación posible es que vaya perdiendo hidratación. El disco no está ni vascularizado ni inervado. Por eso, aunque le metas una aguja, no te duele. Nuevamente esto puede sonarnos bien, pero tenemos varios errores aquí. Y hay cosas, hay partes en las que podemos debatir quizás, pero esto, Iron, es impepinable. Para empezar, el disco sí tiene vasos sanguíneos y sí tiene inervación. Y de hecho, cuando tenemos una lesión en el disco o hay una degeneración en el disco, esto incluso se ve aumentado. Y recordemos, en la degeneración del disco, la genética es el factor determinante. Genética. No, señores, no hay genética en las vértebras y en los discos. No. Esta inervación que sí que encontramos en el disco es la razón de que este pueda ser causa y origen del dolor, en contra de lo que nos dice aquí. De hecho, en el mayor número de casos de dolores lumbares inespecíficos, se estima que el dolor discogénico es la causa más frecuente, muy por encima de que el disco se hernie y comprime una raíz nerviosa o la médula, que son causas de dolor mucho más raras. Mentiroso. Y si no te has dado cuenta, entonces eres un ignorante. Pero además de que sí tiene esta inervación y vascularización, también tiene células, materia viva capaz de sintetizar tejido. Pero esta es solo una de las posibles explicaciones para una adaptación del disco. Para mí, honestamente, la más importante está en los hechos. ¿Por qué la gente que padece hernias o dolor lumbar acaba recuperándose y acaba levantando más peso del que había levantado previamente? Ya que tanto te gusta, Iron, la evidencia anecdótica, nosotros también tenemos cientos de atletas a los que hemos visto recuperarse de sus dolores lumbares o de hernias. Y la gran mayoría lo han hecho realizando peso muerto. Pero a diferencia de ti en este caso, no solo vamos a usar la evidencia anecdótica. Vamos con la evidencia de verdad. La mayor parte de la degeneración discal es asintomática. Incluso una gran parte de las hernias son asintomáticas. Y no como hemos visto por la ausencia de inervación. Pero es que además, las que duelen
tienden a reabsorberse espontáneamente, sin necesidad de cirugía. Pero es que además los discos y hernias que dan síntomas no solo mejoran a nivel de síntomas, sino que acaban siendo capaces de levantar más carga que antes de la lesión, incluso mientras no están recuperados del todo. ¿Existe algún tipo de prolapso, protusión, incidencia mínima? El núcleo va a atravesar como si fuera un hacha. Y esto, repito, no es algo que veamos solo en los estudios, es algo que vemos a diario con nuestros atletas. ¿Cómo? Si se puede saber, Iron, explicas todo esto. Ni yo, ni a día de hoy ningún investigador tiene una respuesta clara para esto. Puede ser la masa muscular o que el propio disco o estructuras colindantes mejoren sus capacidades y su tolerancia a la carga, que en definitiva mejoren su capacidad para mantener la homeostasis ante cargas externas más altas. Pero desde luego lo que está claro es que el modelo de si meto carga al disco, este se va a degenerar más rápido e irremediablemente va a acabar produciendo una hernia no se sostiene. Tanto es así que en ancianos, que tienen los grados más altos de degeneración, se dan menos porcentajes de hernias y de dolores discogénicos. Y Iron, en los estudios que tanto te gustan, de cadáveres, se observa como los discos de ancianos son más resistentes a herniarse de forma gradual. Como conclusión, lo más determinante es la genética, seguido de la edad. 2. Si tienes dolor lumbar, el peso muerto puede incluso ayudarte. 3. El peso muerto no es lesivo. Lo que es lesivo es su mala dosificación. Si no sabes dosificarlo, busca a alguien que te ayude. En definitiva, la cantidad de series, repeticiones, la intensidad de las mismas y en función de las palancas de la persona, tendremos lo que sería la dosis del ejercicio. Y la que tú necesites va a depender de muchas variables relacionadas con tu entorno, tu descanso, tu trabajo, tu nutrición. Y por eso la labor del entrenador o del fisioterapeuta es controlar todas estas variables en la medida de lo posible para darte la dosis precisa que necesita. Ismael nos llegó no con una, sino con 2 hernias, la cual una le estaba comprimiendo a nivel medular, por lo que tenía síntomas hacia las piernas. Yo sufro de una lesión de extrusión discal. El traumatólogo me comentó que me olvidara de por vida de volver a entrenar. Y ya desde las primeras semanas introducimos peso muerto a dosis bajas que podía hacer sin molestias, en este caso 3 series a la semana a RP5. Si no sabes lo que es el RP, te lo explicamos en un vídeo por aquí. Y en próximos vídeos te explicaremos cómo Ismael ha acabado realizando peso muerto a intensidades altas, llegando a levantar más de 100 kilos sin ningún tipo de molestia. A los 3 meses apenas tenía ya molestias en la zona de la hernia, a los 6 meses 0 molestias. Estarán aplicando pesos muertos en la rehabilitación y que estarán mandando a gente pues muy cerca del sitio donde se crían valvas. Nada más, lobetes, nos vemos en comentarios que seguro que habrá mucha guerra.